Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús de Nazaret. Capítulo 8. Las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Parte 4. El pastor. La imagen del pastor con la cual Jesús explica su misión, tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, se encuentra con una larga historia precedente. En el Antiguo Oriente, tanto en las inscripciones de los reyes sumerios como en el ámbito asirio y babilónico, el rey se considera como el pastor establecido por Dios. El apacentar es una imagen de su tarea de gobierno. La preocupación por los débiles es, a partir de esta imagen, uno de los cometidos del soberano justo. Así se podría decir que desde sus orígenes la imagen de Cristo buen pastor es un evangelio de Cristo Rey que deja traslucir la realeza de Cristo. Los precedentes inmediatos de la exposición en figuras de Jesús se encuentran naturalmente en el Antiguo Testamento, en el que Dios mismo aparece como el pastor de Israel. Esta imagen ha marcado profundamente la piedad de Israel y sobre todo en los tiempos de calamidad se ha convertido en un mensaje de consuelo y de confianza. Esta piedad confiada tiene tal vez su expresión más bella en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo. Salmo 23:4. La imagen de Dios pastor se desarrolla más en los capítulos 34 y 37 de Ezequiel, cuya visión recuperada con detalle en el presente se retoma con las parábolas sobre los pastores de los sinópticos y en el sermón de Juan sobre el pastor, como profeta de la actuación de Jesús. Ante los pastores egoístas que Ezequiel encuentra en su tiempo y a los que recrimina, el profeta anuncia la promesa de que Dios mismo buscará a sus ovejas y cuidará de ellas. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la tierra. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré cestear. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré. Zacarías 34, 13, 15 y 16. Ante las murmuraciones de los fariseos y de los escribas porque Jesús compartía mesa con los pecadores, el Señor relata la parábola de las 99 ovejas que están en el redil, mientras una anda descarriada y a la que el pastor sale a buscar para después llevarla a hombros, todo contento, y devolverla al redil. Con esta parábola Jesús les dice a sus adversarios: ¿no habéis leído la palabra de Dios en Ezequiel? Yo solo hago lo que Dios, como verdadero pastor, ha anunciado. Buscaré las ovejas perdidas, traeré al redil a las descarriadas. En un momento tardío de las profecías veterotestamentarias, se produce un nuevo giro sorprendente y profundo en la representación de la imagen del pastor, que lleva directamente al misterio de Jesucristo. Mateo nos narra que Jesús, de camino hacia el Monte de los Olivos después de la última cena, predice a sus discípulos que pronto iba a ocurrir lo que estaba anunciado en Zacarías 13:7, que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, escrito en Mateo 26:31. En efecto, apareceré aquí en Zacarías la división de un pastor que, según el designio de Dios, sufre la muerte, dando inicio al último gran cambio del rumbo de la historia. Esta sorprendente visión del pastor asesinado, que a través de la muerte se convierte en Salvador, está estrechamente unida a la imagen del libro de Zacarías.
que dice: derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el hijo único. Aquel día será grande el duelo de Jerusalén como el luto de Jajad Rimón en el valle de Megido. Aquel día manará una fuente para que en ella puedan lavar su pecado y su impureza la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 12:10, 11 y luego 13:1. Jajad Rimón era una de las divinidades de la vegetación, muerta y resucitada, como ya hemos visto antes, en relación con el pan que presupone la muerte y la resurrección del grano. Su muerte, a la que seguía luego la resurrección, se celebraba con lamentos rituales desenfrenados para quienes participaban. El profeta y sus lectores formaban parte también de este grupo. Estos ritos se convertían en la imagen primordial por excelencia del luto y del lamento. Para Zacarías, Jajad Rimón era una de las vanas divinidades que Israel despreciaba, que desenmascara como un sueño mítico. A pesar de todo, esta divinidad se convierte a través del rito del lamento y de la misteriosa prefiguración de alguien que existe verdaderamente. Se aprecia así una relación interna con el siervo de Dios del deutero Isaías. Los últimos profetas de Israel vislumbran, sin poder explicar mejor la figura, al Redentor que sufre y que muere, al pastor que se convierte en cordero. Karl Ellinger comenta al respecto, pero por otro lado su mirada, de Zacarías se refiere, se dirige con gran seguridad a una nueva lejanía y gira en torno a una figura que ha sido traspasado con una lanza en la cruz en la cima del Gólgota, pero sin distinguir claramente la figura del Cristo, aunque con la mención de Jajad Rimón se haga una alusión también al misterio de la resurrección. Y aunque se trate solo de una alusión, sobre todo sin ver claramente la relación verdadera entre la cruz y la fuente contra todo pecado e impureza. Pero mientras que en Mateo, al comienzo de la historia de la pasión, Jesús cita a Zacarías en capítulo 13:7, la imagen del pastor asesinado, Juan, en cambio, cierra el relato de la crucifixión del Señor con una referencia a Zacarías 12:10, que dice: mirarán al que atravesaron. 19:7, Zacarías 19:7. 37, perdón. Ahora ya está claro, el asesinado y el Salvador es Jesucristo, el crucificado. El crucificado con mayúsculas. Juan relaciona todo esto con la visión de Zacarías, de la fuente que limpia los pecados y las impurezas. Del costado abierto de Jesús brotó sangre y agua, según Juan 19:34. El mismo Jesús, el que fue traspasado en la cruz, es la fuente de purificación y la salvación para todo el mundo. Juan lo relaciona además con la imagen del Cordero Pascual, cuya sangre tiene una fuerza purificadora. No le quebrantarán un hueso, Juan 19:36 y Éxodo 12:46. Así se cierra el final del círculo enlazando con el comienzo del Evangelio, cuando el Bautista, al ver a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. La imagen del Cordero, que en el Apocalipsis resulta determinante, aunque de un modo un poco diferente, recorre así todo el Evangelio e interpreta a fondo también el sermón sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente
la entrega de la vida por parte de Jesús. Sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con la afirmación yo soy el buen pastor, sino con otra imagen. Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. Jesús había dicho antes, os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. Juan 10, 1 y siguientes. Ese paso tal vez se puede entender solo en el sentido de que Jesús da aquí la pauta para los pastores de su rebaño tras su ascensión al Padre. Se comprueba que alguien es un buen pastor cuando entra a través de Jesús, entendido como la puerta. De este modo, Jesús sigue siendo en sustancia el pastor. El rebaño le pertenece solo a él. ¿Cómo se realiza concretamente este entrar a través de Jesús como puerta? Pues nos lo muestra el apéndice del Evangelio en el capítulo 21, cuando se confía a Pedro la misma tarea de pastor que pertenece a Jesús. 3 veces dice el Señor a Pedro, apacienta mis corderos, respectivamente mis ovejas. Capítulo 21, 15 al 17. Así Pedro es designado claramente pastor de las ovejas de Jesús, investido del oficio pastoral propio de Jesús. Sin embargo, para poder desempeñarlo debe entrar por la puerta. A este entrar, o mejor dicho, dejarle entrar por la puerta, cifrado en Juan 10:3, se refiere a la pregunta repetida 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Allí está lo más personal de la llamada. Se dirige a Simón por su nombre propio, Simón, y se menciona su origen. Y se le pregunta por el amor que le hace ser una sola cosa con Jesús. Se le pregunta por el amor que le hace ser una sola cosa con Jesús. Así llega a las ovejas a través de Jesús. No las considera suyas, propias de Simón Pedro, sino como el rebaño de Jesús. Y puesto que llega a ellas por la puerta, que es Jesús, como llega unido a Jesús en el amor, pues las ovejas escuchan su voz, la voz de Jesús mismo. No siguen a Simón, sino a Jesús, por el cual y a través del cual llega a ellas. Simón es solo el instrumento. De forma que en su guía es Jesús mismo quien guía. Toda esta escena acaba con las palabras de Jesús a Pedro, sígueme. Juan 21:19. Sígueme. El episodio nos hace pensar en la escena que sigue a la primera confesión de Pedro, en la que éste había intentado apartar al Señor del camino de la cruz, a lo que el Señor respondió, detrás de mí, exhortando después a todos a cargar con la cruz y a seguirlo. Mateo 8:33 y siguientes. También el discípulo que ahora precede a los otros como pastor debe seguir a Jesús, no por él mismo, solo por Jesús y solo siguiendo a Jesús. Ello comporta, como el Señor anuncia a Pedro tras confiarle el oficio pastoral, aporta la aceptación de la cruz, la disposición a dar la propia vida. Precisamente así se hacen concretas las palabras yo soy la puerta. De este modo Jesús mismo
sigue siendo el pastor. Volvamos al sermón sobre el pastor del capítulo 10. Solo en el segundo párrafo aparece la afirmación: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Toda la carga histórica de la imagen del pastor se recoge aquí, purificada y llevada a su pleno significado en Jesús. Destacan sobre todo 4 elementos fundamentales. El ladrón viene para robar, matar y hacer estragos en Juan 10:10. Ve las ovejas como algo de su propiedad que posee y aprovecha para sí mismo, y solo le importa él mismo. Todo existe solo para él. Al contrario, el verdadero pastor no quita la vida, sino que la da. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta es la gran promesa de Jesús, dar vida en abundancia. Todo hombre desea la vida en abundancia. Pero, ¿quién es? ¿Qué es? ¿En qué consiste esta vida? ¿Dónde la encontramos? ¿Cuándo y cómo tenemos vida en abundancia? ¿Es acaso cuando vivimos como hijo pródigo, derrochando toda la dote de Dios? ¿O cuando vivimos como el ladrón y el salteador, tomando todo para nosotros? Jesús promete que mostrará a las ovejas los pastos, aquello de lo que viven, que las conducirá realmente a las fuentes de la vida. Podemos escuchar aquí como un eco las palabras del Salmo 23. En verdes praderas me haces recostar, me conduces hacia fuentes tranquilas, preparas una mesa ante mí. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Salmo 23:2.